Bien, chicos, vamos entonces a iniciar la clase de hoy día. Ya saben ustedes, lamentablemente ha habido algunos problemas sociales que han obligado, ¿no?, a la PRE San Marcos a que hoy día las clases sean virtuales, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ajustarnos a la realidad. Y bien, vamos entonces a empezar. Como ya les he dicho, voy a empezar con recordando dos preguntas de la semana pasada. Ahí tienen una. A ver, chicos, los escucho. ¿Cuál sería la respuesta? Los escucho. ¿Alguien? ¿Alguien, chicos, por favor? ¿Alguien La que B, me la B, puede la B. decir la letra B? Muy bien. ¿Hay otro que quiera opinar lo contrario de repente o ratificar lo que ha señalado? ¿Sí? Entonces están de acuerdo con la letra B, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien, muy bien. Bien, chicos, vamos a desarrollar esta pregunta. Pregunto yo, chicos, por favor, por vos. ¿Esta garantía contra quién se está contra quién se está presentando? ¿Contra quién? ¿Contra una persona, contra un funcionario, contra una autoridad o contra una norma? Chicos, chicos, esta garantía se está presentando contra una autoridad, una persona, un funcionario. No, correcto, no se está presentando. Se está presentando contra una norma. Correcto, contra una norma. ¿Qué norma? Un reglamento. Porque esta, a ver, les explico. El Congreso de la República hace leyes, pero las leyes a veces son bien generales. Y las leyes, para que se apliquen, tienen que tener un reglamento, correcto, un reglamento. ¿Ya? Ese reglamento lo va a hacer, de acuerdo a norma, el Poder Ejecutivo. Pero ese reglamento que hace el Poder Ejecutivo excluye a un sector de pensionistas y de jubilados. Entonces está contraviniendo a quién? Está contraviniendo a una ley, a una norma de mayor jerarquía. ¿De acuerdo? Esta norma de menor jerarquía, que es el reglamento, contraviene una ley. Entonces, yo he construido esta pregunta para que ustedes razonen. Aquí de repente ustedes están pensando, ¿de acuerdo?, que estamos hablando de discriminación, estamos hablando de vulneración de derechos, vulneración, pero sobre todo de discriminación. Pero quien
discrimina y vulnera no es una persona, porque recuerden ustedes, cuando se presenta una acción de amparo, es contra una persona, contra un funcionario o contra una autoridad, nunca contra una norma. Y aquí se está presentando contra una norma. Esta norma es el reglamento, ¿de acuerdo? Y como hemos señalado, un reglamento es una norma de menor jerarquía. Y cuando una norma de menor jerarquía contraviene una ley y por lo tanto contraviene la Constitución, ¿qué se presenta, chicos? ¿Qué se presenta, hijitos? ¿Qué se presenta? Se presenta la acción popular. Por favor, tienen que estudiar. Yo les he dicho, ustedes tienen que estudiar bastante, chicos. Van a encontrar preguntas de este tipo. Esto yo lo he construido. Y justamente puse una serie de distractores para que ustedes más o menos razonen, ¿de acuerdo? Y de una u otra manera se crea un conflicto cognitivo. Por eso yo quiero, y recuerden ustedes que en clase yo les hice recordar, les comparé, miren, la acción de habeas corpus, el data, el amparo y la acción de cumplimiento son contra persona, funcionario, renuente, que amenaza. Pero aquí quien está transgrediendo es una norma, y cuando es una norma, en este caso de menor jerarquía, es la acción popular. Por favor, tienen que estudiar. Chicos, por vos, se está viendo el marcador, ¿no? Que estoy marcando, ¿verdad? Chicos, chicos, ¿me Sí, sí escuchan? se ve. Ya, se Sí. escucha, se ve el marcador, ¿no? Entonces, por favor, ya, tienen que estudiar. Miren que la pregunta no ha estado difícil, pero tampoco ha estado fácil. Viejitos, es la acción popular, porque aquí es contra quién se va a interponer nulidad. Contra una norma, pues, no contra una persona. Porque cuando es persona, autoridad, funcionario, es habeas data, amparo, corpus, cumplimiento. ¿De acuerdo? Aquí es contra una norma. Entonces, y si es una norma de menor jerarquía como un reglamento, es por lo tanto la acción popular. Ya chicos, tienen que estudiar, ¿ah? Si no, estamos mal. Ya, estamos mal. Esta. Esta sí está fácil. Si bien es cierto, son 4 principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que están relacionados, obvio, pero del ejemplo que estamos poniendo en el ejercicio hay uno que calza más que los otros. ¿Cuál sería? Los escucho. La. Muy bien, correcto. Porque aquí estamos poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? De ahora, hace algunos años atrás, ¿no? Por norma, por ley, existe la custodia de los dos padres, ¿de acuerdo? Antes solamente cuando había un problema, ¿no? De separación y los chicos con quién se quedaban, salvo la mamá tenga alguna serie de dificultades y problemas, ¿no es cierto? Se le daban al padre, pero ahora eso se llama custodia monoparental, ¿de acuerdo? Pero ahora ya no es así. Ahora hay una tenencia compartida de los chicos, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué se debe? A que los chicos básicamente requieren, pues, ¿no es cierto?, la presencia, el cuidado, la protección y la imagen de los dos, tanto de la madre como del padre. Teniendo esa circunstancia, el juez, ¿no es cierto?, tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que más le interesa al niño? ¿No es cierto? Por lo tanto,
el principio que se aplica es la letra A, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a continuar, entonces hoy día vamos a hablar de, siguiendo con el tema de los derechos humanos, vamos a hablar pues algunos organismos que defienden los derechos humanos a nivel internacional. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, empezamos por la Carta de las Naciones Unidas. Chicos, miren, la Carta de las Naciones Unidas es el documento que da origen, el documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que las Naciones Unidas surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial todavía no había terminado, porque recuerden ustedes que la guerra terminó en agosto de 1945, pero ya los nazis, los alemanes, se habían rendido y solamente quedaba luchando contra los aliados Japón, ¿no es cierto? Pero la guerra todavía no había terminado, pero ya se estaban organizando ya para que de una u otra manera, ¿no? Se genere un organismo, ¿no? Que justamente combata, ¿no es cierto?, aquellos problemas, aquellas situaciones que habían generado la Segunda Guerra Mundial. Este organismo se llamó o se llama la Organización de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y como surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial y todos los horrores que se habían generado a raíz de ella, ¿no es cierto? Obviamente sus propósitos, porque la Carta de las Naciones Unidas nos habla de propósitos. Sus propósitos fundamentales son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad, realizar las cooperaciones internacionales entre los países y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes que hemos señalado en las 3 primeras viñetas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Una pregunta que es consustancial. Luego de la Primera Guerra Mundial, las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial auspiciaron un organismo similar a las Naciones Unidas, pero luego de la Primera Guerra Mundial, chicos. Según sus conocimientos, ¿cómo se llamó esa organización? Que fue auspiciada por el presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Chicos, hay que estudiar. Miren, yo siempre lo enlazo con algunas cosas. Se llamó la Liga de Naciones. Eso me enseñaron a mí en el colegio. Hace como 50 años, y miren, me acuerdo. El presidente fue Woodrow Wilson. La Liga de Naciones, que tenía, digamos, la finalidad misma de las Naciones Unidas, no pudo contener la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eran contextos distintos, ¿no es cierto? Pero no pudo, ¿ya? Entonces hubo un primer intento que fue la Liga de Naciones. Se dio la Segunda Guerra Mundial y se crearon las Naciones Unidas a raíz de toda esta situación. Muy bien, el Perú, dicho sea de paso, chicos, se adhirió a la Carta de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y es miembro fundador de las Naciones Unidas, por si acaso. Fue una de los 51 estados que estamparon su firma para la formación de esta organización. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Esta carta, este documento que es un tratado internacional, establece varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas importantes es la estructura de las Naciones Unidas. Ustedes tienen a la derecha el edificio C de las Naciones Unidas que está en Nueva York. Muy bien. Según este documento, las Naciones Unidas tienen una estructura que está constituida por 6 órganos principales. La Asamblea General, que es el órgano, como dice, señala, deliberativo, que discute, ¿de acuerdo? Que norma y que representa a todos los miembros, a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿correcto? Esta Asamblea General se reúne reglamentariamente todos los meses de septiembre y en esta reunión anual van
diferentes jefes de Estado del mundo y dan un discurso. Recuerden que en el mes de septiembre fue la expresidenta Dina Boluarte para dar un discurso. ¿Recuerdan usted que inclusive la cortaron porque había hecho más uso del tiempo no permitido? ¿De acuerdo? Entonces ahí van los diferentes jefes de Estados para dar un discurso sobre los problemas que están enfrentando, algunas situaciones, ¿no es cierto?, que están haciendo, ¿no es cierto?, ¿no? Para que los Estados miembros escuchen y de repente pues puedan darle alguna sugerencia, pero básicamente van para presentarse, ¿de acuerdo? Otro organismo importantísimo, no se olviden, chicos, que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, es lo que se conoce con el nombre de Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está constituido por 15 Estados miembros, ¿correcto? Pero de esos 15 Estados miembros son 5 los estados permanentes, miembros del Consejo de Seguridad permanente. Son las potencias mundiales de la actualidad. China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos. Estos siempre van a estar en el Consejo de Seguridad, siempre, ¿de acuerdo? Siempre van a estar, ¿ya? Los otros 10 son estados no permanentes que son elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Hay que señalar que estos 5 estados permanentes tienen el derecho a veto con V. ¿Qué cosa es el derecho a veto? A prohibición, a oponerse a alguna resolución. En otras palabras, estos son los estados más importantes y que toda decisión que se tome al interior de las Naciones Unidas tiene que tener la aprobación de estos 5 estados. ¿De acuerdo? Muy bien, luego viene el Consejo Económico Social, la Corte Internacional de Justicia que nosotros vamos a tocar dentro de un momentito, y otro organismo importante es la Secretaría. La Secretaría. La Secretaría, el principal funcionario administrativo de las Naciones Unidas es el secretario general, ¿de acuerdo? Y este organismo es muy importante porque él es la figura, pues, de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y para nosotros es importante esto porque el Perú tuvo a un peruano, valga la redundancia, como secretario general de las Naciones Unidas. Como secretario general de las Naciones Unidas. Un momentito, chicos, ¿ya? Un momentito. Sí, profesor Carlos. Sí, profesor Carlos. Tu WhatsApp un dato de reemplazo, a ver si puedes este sábado. Chicos, ¿me escuchan? Disculpen, era el jefe de curso que me estaba llamando. Ustedes saben que no puedo dejar de contestar al jefe, ¿sí? Ya, chicos, entonces, la pregunta sería, chicos, ¿quién fue ese peruano que ejerció la Secretaría General de las Naciones Unidas? Chicos, los escucho. Hijitos. ¿Cómo se llamó ese ciudadano peruano que ejerció la... Fue Javier Pérez de Cuellar, ¿correcto? Fue Javier Pérez de Cuellar. No sé, creo que los micrófonos están apagados, ¿no? Pero a mí me gusta un poco interactuar, chicos, ¿ya? Muy bien, listo, ya. Entonces no se olviden, esta es la estructura de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Les pongo esto porque en el prospecto está el tema, ¿no? Está la Carta de las Naciones Unidas. No sé qué ha pasado que lo estamos obviando, ¿ya? En el prospecto está este tema, Carta de las Naciones Unidas, por eso lo estoy tocando, ¿ya, chicos? Pero creo que en la separata no está este tema que estoy poniendo acá, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien.
Este documento, chicos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Fue elaborado luego de la, obviamente, fue, digamos, fue la primera tarea, ¿no? Fue la primera tarea, ¿no? A la cual se abocaron, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿correcto? Porque recuerden ustedes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues, fue un evento catastrófico donde los derechos humanos no se respetaron, ¿no? Prácticamente por ninguna de las partes, ¿correcto? Entonces, era imperioso, era básico generar un documento, ¿de acuerdo?, donde se precisara los derechos humanos de las personas, ¿correcto? Entonces fue así que se elaboró este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, chicos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Pero, como vamos a ver dentro de un momento, esta declaración no era, digamos, cumplida por todos los estados. Pero bueno, lo vamos a ver ahorita. Bien, muy bien. Entonces, este es un instrumento en favor de los derechos humanos, chicos, ya un instrumento en favor de los derechos humanos, ¿no? En ellos están una serie de ideales y obligaciones que deben de tener todos los pueblos del mundo, ¿correcto? Que deben tener todos los pueblos del mundo, ¿no? Está compuesta por 30 artículos donde van a estar señalados, especificados, ¿no es cierto? 30 derechos humanos, pero dentro de cada artículo incluye, en algunos casos, 2, 3 o 4 derechos humanos, ¿de acuerdo? Porque recuerden ustedes, los derechos humanos son muchos, ¿de acuerdo? Son muchos. Y que algunos han venido surgiendo con el tiempo, como hemos visto, ¿no? Los derechos de cuarta generación, como por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos aquí a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de protección de los derechos humanos, nos vamos a referir a la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos, chicos. Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta, este documento está constituido por los siguientes documentos, valga la redundancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego tenemos también a los llamados pactos internacionales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como yo les dije hace un momento, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración, ¿de acuerdo? Es un documento declarativo, orientador por lo tanto voluntario, ¿de acuerdo? No generaba ningún vínculo con el país que, digamos, lo aceptaba, ¿no? No generaba ninguna obligación. Por lo tanto, había una serie, digamos, ¿no?, de denuncias de que había estados que no cumplían, ¿no?, con una serie de derechos humanos. Y había la necesidad de que se cumplan, pues, estos derechos humanos. Entonces, al interior de las Naciones Unidas, al interior de las Naciones Unidas, ¿no?, se generó toda una corriente de opinión en la cual se tenía que hacer un tratado internacional que sí sea de carácter vinculante. Y fue así como surgieron los llamados pactos. Estos pactos enumeran todos los derechos que tienen las personas, ¿de acuerdo? Y también identifican las responsabilidades de los gobiernos para proteger y promover estos derechos, ¿de acuerdo? O sea, no era una simple declaración donde se señalaban los derechos humanos, sino que aquí se señalaban los derechos humanos y también las responsabilidades de todos los estados, ¿de acuerdo?, que se adhirieron y reconocieron a estos tratados internacionales, ¿de acuerdo? Estos pactos son dos. Tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y luego tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ¿correcto? Son dos pactos,
¿de acuerdo? Que como estamos señalando, ya al firmarlos se hacen vinculantes. Y como yo les he dicho, un documento vinculante, cuando un Estado lo firma, se convierte en ley nacional y por lo tanto, si es ley nacional, tiene que cumplirse estrictamente. ¿De acuerdo? Es más, los pactos internacionales tienen un comité que de una u otra manera, con las limitaciones del caso, ¿no es cierto?, buscan que los estados cumplan y respeten estos derechos que están incluidos en los tratados llamados pactos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora pasamos a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos. Y tenemos en primer lugar a la llamada Corte Internacional de Justicia, que forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. ¿Ya, chicos? Bien, este organismo internacional, la Corte de las Naciones Internacional, la Corte Internacional de Justicia, como su nombre lo señala, es una corte, es un tribunal, ¿de acuerdo? Que está constituida por 15 magistrados, por 15 jueces. Estos jueces tienen que ser elegidos en la Asamblea General y también tienen que ser elegidos por el Consejo de Seguridad. ¿De acuerdo? O sea, son dos filtros que pasa la elección de estos jueces, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Son 15 magistrados, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, estos magistrados no representan a sus países. Es más, sus países no los proponen. ¿De acuerdo? Su elección es distinta. ¿De acuerdo? Pero tiene que tener una serie de requisitos, una serie de capacidades para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pero ¿cuál es la función básica de la Corte Internacional? Son dos funciones. En primer lugar, la Corte va a resolver problemas que enfrentan a dos países y que estos problemas pueden llevar a un enfrentamiento armado, a un enfrentamiento bélico de estos dos países. ¿De acuerdo? Y básicamente los temas que resuelve la Corte son problemas de tipo limítrofe. Recuerden ustedes que el Perú llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el diferendo marítimo con Chile. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, dio un veredicto, dio un fallo y según el estatuto de la Corte, los fallos, las resoluciones que da la Corte, ¿de acuerdo?, tienen carácter vinculante y son de fiel cumplimiento por los estados. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el primer tema que resuelve la Corte Internacional de Justicia son problemas entre países y que este problema pueda llevar a un enfrentamiento bélico. Entonces, ahí ellos resuelven ese problema, ¿de acuerdo? La otra misión que tiene la Corte Internacional de Justicia, ¿de acuerdo?, es emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que le puede llegar de las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo que forma parte de las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que también las Naciones Unidas tienen organismos que se encargan de problemas puntuales, como por ejemplo la UNICEF, ¿no es cierto? Como por ejemplo la UNESCO, la OIT, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. También son organismos de las Naciones Unidas, pero que tienen cuestiones puntuales que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, las Naciones Unidas y algunos organismos de repente pueden tener alguna duda, necesitan para resolver algún problema, ¿no es cierto?, una opinión jurídica de acuerdo al derecho internacional y esa opinión, ¿a quién se la van a pedir? Se le van a pedir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las dos funciones básicas de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Intervenir en problemas entre países
que puedan poner en peligro la paz mundial y también emitir opiniones, ¿de acuerdo?, que les piden algunos organismos y las mismas Naciones Unidas sobre temas del derecho internacional. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Pasamos ahora a el tratado internacional que a nivel regional, a nivel de América, protege a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Este tratado es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Chicos, miren, obviamente, si es un documento que defiende los derechos humanos, tengan ustedes bien en claro lo siguiente. Todo país que se adhiere, forma parte de un tratado de derechos humanos, ¿correcto?, tiene que abolir la pena de muerte, ¿de acuerdo? Todos los países americanos, salvo excepciones, ¿de acuerdo?, que se han adherido a la convención y han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro de su legislación no existe pena de muerte para delitos comunes, ¿correcto? Eso en primer lugar, ¿ya? Hay países como Estados Unidos que se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no lo han ratificado, ¿de acuerdo? Es el caso de Estados Unidos, de Canadá también, ¿no? Han firmado la convención, pero no la han ratificado, ¿de acuerdo? Muy bien, por eso en Estados Unidos hay pena de muerte, en algunos de sus estados, ¿no? Muy bien, pero los otros estados tienen pena de muerte, pero excepcionalmente, como en el caso del Perú. Ustedes saben, como ya seguramente conocen, en el Perú hay pena de muerte, sí, pero en una situación excepcional. En tiempos de guerra, ¿de acuerdo? De guerra externa, obviamente, y por terrorismo, ¿ya? Por terrorismo. Muy bien. Entonces, los países que han ratificado la Convención Americana han desterrado de sus leyes la pena de muerte, salvo casos excepcionales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, el Pacto de San José, que también es el nombre que se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya?, tiene dos organismos, dos órganos competentes. Estos dos órganos, no se olviden, chicos, no se olviden, por favor, estos dos órganos son la Comisión y la Corte. Ya no se vayan a olvidar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que aquí en el Perú a una persona se le ha vulnerado el derecho a la libertad y ha presentado el habeas corpus al Poder Judicial. El Poder Judicial la declaró improcedente. Entonces él acudió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional también ratificó lo que señaló el Poder Judicial. Y la persona considera que es injusto. Por lo tanto, como en el Perú, como el Perú ha ratificado, se ha adherido y forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, esta persona puede tocar las puertas de la convención, puede tocar las puertas del llamado Pacto de San José, ¿correcto? Pero ¿a dónde va? ¿Va a la comisión o va a la corte? Obviamente, chicos, no se olviden, el primer paso, la primera puerta que se toca para llegar a San José, al Pacto de San José, es la comisión. Entonces, esta persona que considera que su derecho a la libertad ha sido vulnerado y que es injusto lo que le está pasando, ¿de acuerdo?, denuncia esto ante la comisión, ¿correcto? La comisión recibe esa denuncia, la estudia, la investiga, pide información y finalmente va a dar una resolución.
va a dar un dictamen. Ese dictamen, esa resolución, si es positiva, entonces reconoce que en el Perú se ha violado un derecho humano que es el derecho a la libertad. Por lo tanto, está aceptando eso, está aceptando esa denuncia que ha sido corroborada mediante investigación. Es en ese momento que ese caso pasa, ahora sí, de la comisión a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte es un tribunal, ¿ya? Y ahí en la Corte se va a iniciar un juicio donde el denunciante es la persona y el denunciado es el Estado, en este caso el Perú. ¿De acuerdo, chicos? Ese es el protocolo, cómo se manejan los casos que llegan al Pacto de San José. En primer lugar, los casos llegan a la comisión y si la comisión considera que se ha violado, pasa a la Corte, quien va a emitir finalmente, luego de un proceso judicial, una resolución. Y esa resolución tiene que ser cumplida por el Estado miembro. Imaginémonos que esa persona está en la cárcel y luego de un proceso la Corte señala que esa persona está injustamente en la cárcel, emite una resolución en ese sentido, el país, el Estado, tiene que liberar a la persona. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte es vinculante, es de fiel cumplimiento del Estado, parte de la convención. ¿Ya, chicos? No se olviden de eso. Así es el protocolo como, de acuerdo, se tramitan las denuncias. Primero a la comisión y de la comisión, si es que la comisión admite y acepta que se ha violado los derechos humanos, pasa a la Corte, que es un tribunal. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Por eso ahí dice, ¿no? Su función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Y recibe denuncias de particulares y organizaciones, ¿no es cierto? ¿No? Examina estas peticiones y las declara procedentes o las declara improcedentes para que lleguen a la Corte. La sede está en Washington, ¿de acuerdo? DC, Distrito de Columbia en Estados Unidos, está integrado por 7 miembros. La Corte, su función principal es examinar y emitir sentencias sobre casos de violación de derechos humanos. Los Estados partes y la Comisión tienen derecho de someter un caso a la decisión de la Corte. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. ¿De acuerdo? Su sede está en San José, Costa Rica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Es así como funciona este tratado internacional. Pasamos a la Carta Democrática Interamericana, chicos. Este también es un documento, un tratado internacional. No, vamos a poner en contexto. Miren, este tratado fue firmado en el año 2000. Fue firmado en el Perú y fue auspiciado y movido por la diplomacia peruana. Pero retrocedamos un poquito, ¿no? Vayamos al siglo pasado, en la década de los 70, en la década de los 80 y también parte de los 90. Muchos países latinoamericanos, estaban con gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, que habían llegado al poder por medio de un golpe de Estado y habían vulnerado a la democracia. ¿De acuerdo? En el Perú, pues, me acuerdo, ¿no? Cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Estaban los militares, ¿no? Morales Bermúdez, como por ejemplo, antes Velasco. Chile estaba con Pinochet. Bolivia, ni qué decirlo, regímenes militares a cada momento. Ecuador también regímenes militares. Argentina también militares. Paraguay militares, estaba un dictador, un general, presidente de Paraguay durante muchos años, Alfred Stroessner, militar. En Uruguay también había una junta militar de gobierno. Brasil estaba saliendo de un régimen militar. Colombia también, ¿no es cierto?
Venezuela también había salido de un régimen militar. Entonces, en la región no había democracia, ¿no? O sea, no había democracia como forma de gobierno, ¿no es cierto? Como sistema de gobierno. Y luego vino pues el golpe de Estado de Fujimori, ¿cierto? Y por eso el Perú fue quien auspició, quien movió todo esto, ¿no? Sobre elaborar un documento que defienda al sistema democrático. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana busca defender la democracia, el sistema de gobierno más, digamos, importante, el que si es bien aplicado, si es bien llevado, ¿de acuerdo? Puede llevar a un país al desarrollo, al respeto de los derechos, ¿correcto? Entonces, este documento, no se olviden, la Carta Democrática justamente busca eso, defender los regímenes democráticos, principalmente. ¿Por qué? Porque cuando hay una amenaza a la democracia de un país, cuando hay una vulneración a la democracia de un país, cuando ha habido un golpe de Estado en un país, interviene, se activa la Carta Democrática Interamericana, se activa. Vienen al país diplomáticos de diferentes países, ¿para qué? Para que de una u otra manera conversen con las personas que han tomado el poder y se retiren y vuelva nuevamente al poder el presidente que ha sido depuesto. Ese es digamos, lo principal de la Carta, la defensa de los regímenes democráticos en la región. ¿De acuerdo? Esa es la principal función. Por eso aquí están sus objetivos: afirmar que la democracia debe de regir a los pueblos de América, fortalecer a las instituciones democráticas, defender a la democracia cuando ésta sea amenazada, ¿no es cierto? Y como yo le decía, si la democracia es bien aplicada, ¿no es cierto? Si los gobiernos no van a hacer leyes, a hacer normas, a gobernar, en otras palabras, para la mayoría de las personas, ¿de acuerdo? Muy probablemente la pobreza va a disminuir, ¿no es cierto? Y va a haber, digamos, un bienestar, ¿correcto? Por eso es importante, ¿no es cierto?, aquí en esta región, la defensa de los sistemas democráticos. Y eso busca la Carta Democrática. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si hay una vulneración, amenaza de un régimen democrático, se activa la Carta Democrática para defender a ese régimen democrático del Estado. ¿Ya, chicos? Y finalmente tenemos a los organismos que protegen los derechos humanos en el Perú. Y estos pueden ser de dos tipos: entidades gubernamentales, que obviamente van a formar parte, ¿no?, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también tenemos otra entidad gubernamental que es la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional autónomo que defiende los derechos fundamentales de la persona. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los órganos constitucionales autónomos. Ya, no se olviden de eso. Pero también tenemos entidades no gubernamentales que forman parte de la sociedad civil. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es, digamos, una unión, ¿no? Una asociación de varios organismos que trabajan en defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que defienden, y que son organizaciones temáticas, ¿no? Que defienden un tema concreto de derechos humanos, ¿no? Hay algunas asociaciones de derechos humanos que defienden los derechos de la mujer, otros defienden los derechos de poblaciones vulnerables, de afroperuanos, en fin. ¿Ya? Esa es la coordinadora, es la que agrupa a todos ellos, ¿de acuerdo? Luego también tenemos como una entidad no gubernamental a la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, ¿no es cierto?, que no defiende los derechos humanos íntegramente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos ahora a las preguntas. No sé si la habrán ustedes desarrollado, ¿no? Tenemos ahí la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Y acá están las respuestas, ¿no? Para que le tomen un pantallazo o la copien. ¿Ya, chicos? Para pasar directamente y rápidamente a geografía.
¿Ya? Bien, chicos. Vamos a pasar entonces ahorita directamente a geografía y hoy día vamos a hablar de factores de transformación de relieve. Pero inicialmente vamos a ver esto rápidamente, chicos. Quiero que participen, por favor, porque los noto ahí callados. A ver esto, quiero opiniones. Ya, a ver, este ejercicio primero. Chicos, a ver, ¿cuál es la alternativa correcta? Los escucho. A ver, alguno que me pueda decir la pregunta. ¿Nadie? La D. La letra D. Pues la señorita es la única que está participando, ¿ah? Me sorprende bastante el resto, ¿no? Yo cuando llegue en clase yo voy a ser un poquito más tirano con ustedes, ¿ah? Que no veo que están participando. Por eso a veces las clases virtuales un poco que le sacan la vuelta, ustedes ahí están. A ver, muy bien, muy bien. Aquí tenemos una imagen que nos hace ver, ¿no es cierto?, que están representados todos los continentes, ¿no es cierto? Es lo que nosotros conocemos con el nombre de planisferio. Muy bien. Muy bien, nombre de planisferio, ¿correcto? Muy bien. Y acá hay 4 enunciados. Por la gran superficie que representa, se elaboró con una gran escala. Hemos dicho en clase, chicos, las escalas son de dos tipos, gran escala y pequeña escala. Cuando se representa una extensión enorme como la que estamos viendo acá, se hace a pequeña escala. Pequeña escala es como, por ejemplo, 1/1.000.000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en el mapa representa a 1.000.000 de centímetros en la realidad. Entonces, los mapas que representan extensiones grandes, enormes, se hacen en pequeña escala. ¿De acuerdo? Se hacen en pequeña escala. Entonces, si aquí estamos viendo un planiferio, este va a ser necesariamente elaborado en pequeña escala. Entonces, esto es falso. A ver, continuamos. El valor numérico que le corresponde a X, aquí a X, es de 1200. Chicos, aquí tenemos esta cantidad, 2400 kilómetros. Esto, 2400, es la sumatoria de este segmento, de este segmento, de este segmento y de este segmento. Son 4 segmentos. ¿De acuerdo? 4 segmentos. 2400 entre 4, ¿cuánto es? Es 600. Aquí entonces es 600. ¿De acuerdo? Aquí es 1200 kilómetros, obviamente. Aquí 1800. Y termina ahí con la sumatoria 2400 kilómetros. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es verdadero, porque X es 1200 kilómetros. Correcto. Al ser un mapa, ¿no es cierto? Porque esta es proyección cilíndrica y como hemos señalado, ¿no? Los mapas que son elaborados con proyección cilíndrica, ¿no es cierto? Las latitudes bajas son las que van a tener poca o muy poca distorsión. Por lo tanto, esto también es verdadero. Muy bien. La escala numérica que le corresponde al documento es 1/1/6 millones. Si aquí estamos diciendo que 1 kilómetro es igual a 600 kilómetros, no podemos presentarlo así. Tenemos que presentarlo en centímetros. Y para presentarlo en centímetros, le ponemos 2 ceros para que sean metros. ¿De acuerdo? Y luego 2 ceros para convertirlos en centímetros, que vendría a ser 6 millones. Esto es verdadero. Entonces la respuesta correcta es la letra B, chicos. ¿Ya? Muy bien, pero quiero felicitar a la señorita que es la que está participando. ¿Ya? Muy bien, pasamos ahora a esta de acá. A ver acá. Este es para razonar, básicamente, chicos. Es para razonar. ¿Ya? Y los puntos cardinales son norte, sur, este. Pero vayan viendo, pues. Oeste, ¿no? Ahora voy a poner los puntos laterales. Noroeste. Noreste. Suroeste. Y sureste. A ver, ¿quién me dice, chicos, rápido? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Mm? ¿Nadie? La D. Muy bien, hijo. Te felicito. Lo has hecho rápido. Sí, es la D. ¿Ya? Es la D. Perfecto. Muy bien. Gracias, chicos. Muy bien, hijitos. Hoy día vamos a hablar sobre la geósfera. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los diferentes procesos que forman, que van a formar y que van a destruir el relieve. Hoy día nosotros vamos a ver de las fuerzas que construyen relieve, que se llama geodinámica interna, ¿de acuerdo? Y la próxima semana vamos a ver de las fuerzas que van a destruir el relieve, ¿correcto? Muy bien, muy bien. La geósfera, chicos, ¿de acuerdo? Es la parte superficial e interna, ¿de acuerdo? Y sólida de la Tierra, ¿correcto?
Como saben ustedes perfectamente, hijitos, está formada por rocas y minerales. Cada una de estas rocas y minerales, ¿de acuerdo? Va a tener, teniendo en cuenta cada capa, cada estrato de la geósfera, características y composiciones diferentes, ¿de acuerdo? Por gravedad, ustedes saben que a mayor profundidad en esta zona vamos a tener elementos más pesados, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes perfectamente, vamos a tener elementos más pesados. Y mientras sean más superficiales, los elementos van a ser menos pesados. ¿Correcto, chicos? Muy bien, pero vamos a ver acá, ¿de acuerdo? A ver, a ver. ¿Cuáles son las tres capas de la corteza, perdón, de la geósfera? Las tres capas de la geósfera, tenemos acá la corteza, que es la parte que se encuentra aquí, que está constituida por cima y el cial, ¿de acuerdo? La corteza continental es lo que se conoce con el nombre de cial, y la corteza oceánica, parte del relieve, perdón, de la corteza terrestre que está bañada, que está cubierto por agua, se llama cima. No se olviden. Pregunto, ¿cuál es más pesada? ¿Cuál tiene elementos más pesados? ¿El cial o el cima? Chicos, los escucho. Nadie los está viendo su carita. Pueden decirme nada más. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cuál es más pesada? ¿El cima o el cial? ¿Cuál de las dos partes tiene composición de elementos más pesados? Lo acabo de El decir. encima. Claro, el cima, correcto. Pues porque está más abajo, pues. Siempre lo más pesado va a estar abajo. Gracias, hijito. Muy bien. ¿Ya? El cial va a estar constituido por elementos menos pesados. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Luego de la corteza terrestre, inmediatamente más abajo, como se dice comúnmente, vamos a encontrar al manto. El manto. Pero el manto, ¿de acuerdo? El manto, ¿ya? Va a estar compuesta de dos partes, de dos capas. ¿De acuerdo? Uno se le conoce con el nombre de manto superior o astenósfera. ¿De acuerdo? Y el otro se conoce con el manto inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho sea de paso, si a ustedes le preguntan cuál es la capa de la geósfera más grande, ¿de acuerdo? De mayor extensión, obviamente es el manto. Ya, chicos, no se olviden de eso, es el manto. ¿Ya? Muy bien. El manto, ¿de acuerdo? Está dividido en dos partes. El manto superior, que es la que hace contacto con la corteza terrestre, y el manto inferior, que es la que hace contacto con el núcleo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y luego tenemos al núcleo, que también se conoce con el nombre de endosfera. ¿De acuerdo? Que es la capa más profunda y densa, ¿correcto? Y luego tenemos, ¿no es cierto?, que esta se divide en dos partes, en el núcleo externo, de acuerdo que según los científicos está en estado líquido, pero a una altísima temperatura sus materiales, y el núcleo interno que se encuentra en estado sólido, y que los elementos del núcleo interno son los elementos más pesados, ¿de acuerdo? Conocidos, ¿ya? Muy bien. Entre capa y capa, entre parte y parte, también vamos a tener un límite. Ese límite es conocido con el nombre de discontinuidades. ¿De acuerdo? Se conoce con el nombre de discontinuidades. ¿Ya? Son los límites que se hallan entre las capas de rocas que tienen distintas densidades. Esas son las discontinuidades, ¿no? La discontinuidad entre el núcleo y el manto se llama la discontinuidad de Gutenberg, como por ejemplo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? La discontinuidad entre el manto y la corteza se llama discontinuidad de Mohorovicic, como por ejemplo. ¿Ya, chicos? Esas son
las principales discontinuidades, pero también entre capa y capa, o entre parte de cada capa, también hay discontinuidades, ¿no? Como la que estamos viendo en el gráfico, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Como yo les dije, ¿no? Hoy vamos a hablar rápidamente de los factores que transforman el relieve, pero vamos a hablar de las fuerzas internas, aquellas que construyen y transforman el relieve, también llamadas fuerzas endógenas, ¿de acuerdo? Y la próxima semana vamos a hablar de las fuerzas externas, aquellas fuerzas exógenas que destruyen lo que construye las fuerzas internas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, todos estos procesos que se producen tanto en la construcción del relieve como en la destrucción del relieve son estudiados por la ciencia que se llama geodinámica. Geodinámica es la ciencia que estudia los procesos geológicos, ¿de acuerdo? Y la transformación de la geósfera, ¿de acuerdo? Ya, eso es conocido como geodinámica, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la geodinámica interna en la Tierra. Chicos, la geodinámica interna de la Tierra, ¿de acuerdo? Está compuesta por dos procesos, por dos grandes procesos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en primer lugar de el diastrofismo y luego tenemos al otro proceso que es el vulcanismo, el segundo proceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de geodinámica interna, vamos a tener en cuenta estos dos procesos, ¿ya? Ahora, el diastrofismo está constituido por lo que se conoce con el nombre de movimientos epirogénicos. Miren acá estos movimientos epirogénicos. Y estos movimientos epirogénicos, como estamos viendo aquí, son movimientos verticales, de ascenso o descenso de la corteza terrestre, ¿de acuerdo? Estos movimientos epirogénicos, chicos, son los responsables de la formación de continentes, de que los continentes crezcan un poco o que los continentes no desaparezcan. ¿De acuerdo, chicos? Son los movimientos epirogénicos, que son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza terrestre. Y luego vamos a tener los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos van a ser movimientos laterales, movimientos horizontales, y van a formar plegamientos. La cordillera de los Andes, las cordilleras, ¿de acuerdo? Continentales, son producto de plegamiento de la corteza terrestre. Ya no se olviden de eso, por eso aquí vemos las flechas, ¿no? Que están de forma, digamos, horizontal, ¿ya? Muy bien. Y luego el otro proceso es el vulcanismo. El vulcanismo está compuesto también es de dos tipos. El vulcanismo, magmatismo extrusivo, ahí vemos un volcán, ¿no? Se produce cuando hay erupción. ¿Qué cosa es el vulcanismo? Como vamos a ver dentro de un momentito. Es el desplazamiento del magma hacia la superficie. Ese es el vulcanismo. Y el vulcanismo es de dos tipos. Vulcanismo extrusivo, cuando el magma llega a la superficie mediante una erupción volcánica. Y el magmatismo, vulcanismo extrusivo, es cuando el magma busca salir, pero no encuentra salida. Va a llegar a zonas cercanas a la superficie, pero se va a enfriar y luego se va a convertir en roca. ¿De acuerdo? Es el magmatismo intrusivo, por eso también se le llama magmatismo plutónico, como vamos a ver dentro de un momentito, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos pues el diastrofismo, chicos. No, el diastrofismo.
son procesos que afectan los niveles externos de la corteza. ¿De acuerdo? Desplazando, deformando y dislocando los materiales que lo constituyen. Estos son de dos tipos, ¿no es cierto? Como ya hemos señalado, movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Aquí estamos viendo los movimientos epirogénicos. Como yo le dije, son movimientos de ascenso y descenso de la corteza terrestre. ¿De acuerdo, chicos? Son movimientos de ascenso y descenso de la corteza terrestre. Miren acá. Esta imagen que estamos viendo acá, esto que está acá, ¿de acuerdo? Esto son conocidos como el nombre de tablazos. Son tablazos, ¿ya? Estos tablazos que nosotros vemos, chicos, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar en el norte del Perú, ¿ya? Son terrenos que antes han estado bajo el agua, ¿correcto? Son terrenos que antes han estado bajo el agua y que han sufrido un lento proceso ascendente, han subido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Es que cuando los geólogos han comenzado a hacer excavaciones en esta parte, han encontrado restos, ¿de acuerdo?, de animales acuáticos, ¿de acuerdo? Han encontrado restos de animales acuáticos y también han encontrado rocas de tipo sedimentaria. Recuerden ustedes en el colegio, ¿no? Las rocas hablan de tres tipos, ¿no? Las primeras rocas son las rocas ígneas, ¿no es cierto? Las rocas ígneas. Luego tenemos a las rocas metamórficas y luego tenemos a las rocas sedimentarias, ¿no? Eso seguramente lo han estudiado ustedes en el colegio. Muy bien, entonces, un ejemplo de un movimiento epirogénico, de un proceso epirogénico, de acuerdo, son los tablazos que nosotros tenemos en el norte del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están, son movimientos de ascenso y descenso de la corteza terrestre, afectan vastas superficies y tienen una característica, son lentos y sostenidos en el tiempo. ¿Ves, chicos? Y por eso aquí, como estamos señalando, van a dar lugar a la formación de continentes, a la formación de escudos y a la formación de tablazos. ¿Ves, chicos? Muy bien. Entonces, esos son procesos llamados procesos relacionados con el diastrofismo. Ahora pasamos con los movimientos orogénicos. Muy bien. Cuando hablamos nosotros, chicos, de los movimientos orogénicos, estamos hablando de movimientos laterales, movimientos horizontales, ¿de acuerdo? Estos tienen que ver y se dan o están relacionados con las márgenes de las placas tectónicas, que también vamos a ver dentro de un ratito. ¿De acuerdo? A ver. Miren, chicos, esto tiene que ver con algo que nosotros conocemos, ¿no? Y que se llaman las corrientes convectivas, la corriente de convección, que son movimientos del magma dentro del manto terrestre. Ustedes dirán, pero profesor, usted no dice que nosotros conocemos, claro, nosotros conocemos algo similar a las corrientes convectivas, que se dan al interior, que se da en el, que se da en, que se da sobre todo, que se da sobre todo en el manto. Miren, chicos, todos ustedes han puesto agua, ¿no? A hervir en una olla. Cuando el agua comienza a hervir, ¿el agua está quieta? No, el agua está en movimiento, inclusive comienza a burbujear, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando en esa olla? Se está configurando una corriente convectiva. Esa es una corriente convectiva, ¿de acuerdo? Y si ponemos algo sobre esa corriente convectiva que se forma en la olla, encima, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Eso se va a mover, ¿de acuerdo? Eso también ocurre al interior de la Tierra. ¿Ya? Eso también ocurre al interior de la Tierra. Miren, chicos.
¿Ya, chicos? Muy bien. Eso entonces es lo que ocurre al interior de la Tierra, chicos. Esto se llama una corriente convectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tiene que ver con los movimientos orogénicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como son, como son movimientos, ¿de acuerdo? Laterales, ¿no? Van a generar que las placas tectónicas muchas veces se choquen. Y ese choque se conoce con el nombre o forman un límite llamado límite convergente. ¿De acuerdo? Se llama límite convergente. ¿De acuerdo? Y como aquí se está señalando, se fundamentan en la teoría de la tectónica de placas, que es lo que a continuación vamos a ver, y que tiene relación con qué? Con la teoría de la deriva continental. ¿Qué cosa es deriva? Deriva es moverse, trasladarse, chicos. Los científicos señalan que hace más de 200 millones de años, ¿de acuerdo? Solamente existía un solo continente. Ese continente se había formado, ¿de acuerdo? Se había formado producto de el diastrofismo, ¿ya? Se había formado producto del diastrofismo, ¿correcto? Y por lo tanto se había formado un supercontinente. En ese momento todavía la corteza terrestre era de una sola pieza. ¿Y qué es lo que pasó? Al interior de la Tierra hubo un dinamismo mayor, hubo una mayor, digamos, frecuencia y potencia y por lo tanto dinamismo de las corrientes convectivas. Eso generó que la corteza terrestre, que era de una sola pieza, se comenzara a fragmentar. Y como la corteza terrestre tenía sobre ella al Pangea, y la corteza terrestre se comenzó a fragmentar, entonces también el Pangea, que era el único continente, se fue fragmentando. Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Ahí en la imagen A, ahí tenemos el Pangea. Luego el Pangea se fue fragmentando paulatinamente en dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que en la Eurasia, ¿no?, se encontraba Norteamérica, se encontraba Europa y Asia, y en Gondwana estaba América del Sur, se encontraba África, se encontraba la Antártida, se encontraba también la India, se encontraba Australia, ¿de acuerdo? Y luego, como las placas tectónicas se mueven producto de las corrientes convectivas, ¿no es cierto? Estos continentes se fueron también desplazando paulatinamente y cada año pues se desplazaban 2 centímetros, 3 centímetros y al cabo de millones de años eran kilómetros, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que confirman esta teoría, ¿no? Las evidencias son múltiples, pero una de ellas es la forma de los distintos continentes que coinciden, como estamos viendo en la imagen A, donde tenemos al Pangea, ¿no es cierto? Y ahí miren, ahí estaban todos los continentes unidos y prácticamente tienen la misma forma actual, ¿no? Con algunas, obviamente, diferencias, han pasado millones de años, ¿no es cierto? Luego también otra evidencia es que en los bordes, como por ejemplo de Brasil, ¿no es cierto? En su costa, en la costa del Atlántico del Brasil y en la costa del Atlántico también del África, existen, de acuerdo, las mismas evidencias de animales y plantas, ¿de acuerdo? Los mismos fósiles que encontramos en la costa de Brasil, las vamos a encontrar en la costa africana del Atlántico. Entonces, eso hace presumir, de acuerdo, que esto en algún momento habían estado unidos, ¿de acuerdo? En fin, esas son algunas evidencias, ¿no?, que confirman esta llamada teoría, ¿no es cierto?, de la deriva continental. ¿Chicos?
Muy bien. Y aquí tenemos ahora la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Esta teoría que también ustedes seguramente la recuerdan, ¿no es cierto?, del colegio, afirma que la corteza terrestre está formada por un enorme mosaico de placas, llamadas placas tectónicas. Estas placas tectónicas, chicos, van a estar, ¿no es cierto?, sobre un manto, sobre el manto, ¿no es cierto? La astenosfera, que es un manto fluido. No es consistente, es algo así como la gelatina, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos en un tazón de gelatina algo, ese algo que ponemos sobre la gelatina no va a estar, digamos, firme, se va a mover. Eso es lo que ocurre también con los continentes o con las placas tectónicas. Las placas tectónicas están descansando sobre la astenosfera, que es la parte externa del manto, donde no es un manto consistente, sino que es un manto así más o menos viscoso, ¿de acuerdo? Y que por acción de las corrientes convectivas, las placas se van a mover. Y miren, acá tenemos a este mapa. Chicos, ¿este mapa de qué tipo es? Ha dicho sea de paso. La semana pasada nosotros hemos hablado de los tipos de mapa. ¿Este mapa qué tipo de mapa es? ¿Se acuerdan ustedes que cuando señalamos de los mapas, señalamos que los mapas eran de dos tipos? ¿Qué tipo de mapa es este que estamos observando? A ver, los escucho rápidamente. No tienen por qué pensar. Chicos, este mapa que estamos observando acá. Temático. Correcto, muy bien, joven. Ese mapa temático, porque es un solo tema nomás, pues, las placas tectónicas, correcto. Muy bien, chicos, aquí nosotros podemos observar con claridad, chicos, podemos observar con claridad, ¿no es cierto?, los límites de las placas tectónicas. Y también hay unas flechas. Esas flechas nos indican la dirección hacia dónde van las placas, ¿correcto? Como por ejemplo, miren aquí, chicos. Aquí tenemos un... A ver, vamos a hacer con rojo, ¿no? Aquí miren, voy a hacerlo un poquito más ancho acá. Miren, aquí tenemos qué tipo de borde. Un borde donde las placas se están separando. Este es un borde divergente. ¿De acuerdo? Aquí qué tipo de borde es. A ver, lo voy a poner con verde. ¿Qué tipo de borde es este que está acá? Estoy poniendo con verde. Este es un borde convergente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se dan cuenta? Este es un borde convergente. Son bordes totalmente distintos. ¿Por qué? Podemos ver por la orientación de las flechas, pues. Las placas se están desplazando a diferentes lugares. Y vemos también nosotros aquí algunos pequeños números, ¿no es cierto? 2,3, 3,0, 1,1, 7,2. ¿Qué nos está indicando eso? Nos indica la velocidad anual con la cual se mueven estas placas. ¿De acuerdo? 3,0 es que se está moviendo 3 centímetros. 7,2 es que se está moviendo al año 7,2 centímetros. ¿De acuerdo? Cada placa tiene más o menos, ¿no es cierto?, unos números que indican la velocidad en que se desplazan sobre la astenosfera o manto externo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Aquí están los límites de las placas, pues. Las placas tectónicas, chicos, tienen límites, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el primer límite que se llama límite convergente. Límite convergente. Es el límite convergente. Aquí las placas están convergiendo, están chocando. Este límite convergente, chicos, también tiene un nombre. Se le conoce como límite destructivo. Ya no se olviden. El límite convergente es conocido como límite destructivo. ¿Por qué? Porque la placa oceánica, que es una placa más pesada, se va a subducir, se va a profundizar, ¿de acuerdo? Se va a hundir. La placa oceánica se va a hundir. Y al hundirse, paulatinamente se está acercando a zonas con mayor temperatura, zonas más calientes. Y al acercarse a zonas más calientes, ¿de acuerdo? Esas rocas
se van a fundir, se van a convertir en estado líquido. Y por lo tanto, la corteza se va a destruir. Por eso se llama límite destructivo. No se olviden, ¿ya, chicos? Esta zona que está acá, que estoy marcando, se conoce con el nombre de zona de subducción, chicos. Esta zona. ¿Por qué? Porque aquí se está subduciendo, se está profundizando la placa oceánica, que es más pesada, como me dijeron hace un momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Al chocar las placas, una de las placas se va a plegar. Y al plegarse va a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de cordilleras, ¿de acuerdo? Pero también va a dar origen a las fosas. Las fosas son los límites submarinos de las placas, ¿de acuerdo? Son los límites submarinos, están cubiertos de agua de las placas, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Los límites divergentes es lo contrario. Los límites divergentes es cuando las placas se están alejando. Pero uno dirá, profesor, si las placas se alejan, entonces queda un espacio. Sí, claro, se están alejando, pero ese espacio que se va dejando va a ser ocupado por el magma, porque el magma va a salir, ¿de acuerdo? Y va a taponear esos espacios. Estos límites divergentes usualmente van a estar en medio de los océanos. Y en ese límite divergente se van a formar lo que se conoce con el nombre, no se olviden ustedes, con el nombre de dorsales oceánicas. ¿Qué cosas son las dorsales oceánicas? Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas. Esto es lo que estamos viendo acá, miren. Esto es una dorsal oceánica, son cordilleras submarinas. ¿De acuerdo? Son cordilleras submarinas. Ese límite divergente, ¿de acuerdo? También es conocido como límite constructivo. Límite constructivo, no se olviden, ¿de acuerdo? Se llama límite constructivo. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos otro límite, que es el límite transformante, que se conoce también como límite pasivo. Aquí las placas ni se separan ni chocan. Aquí las placas tectónicas se van a rozar, ¿de acuerdo? Se van a deslizar lateralmente, ¿ya? Obviamente también van a producir movimientos sísmicos, van a dar origen a las fallas, como por ejemplo la falla de San Andrés. Ustedes han visto esa película, ¿no es cierto? De hace unos 5 o 6 años atrás, San Andrés, que justamente hacía alusión a esa falla que se encuentra en Estados Unidos, que es la falla de San Andrés, que ahorita la voy a poner aquí, ¿no es cierto? Que está acá en la separata digo en la imagen. La falla de San Andrés es la que se encuentra aquí, chicos. Es esta que está aquí. Por eso miren acá, esta que se encuentra aquí. La falla de San Andrés. Esta línea que se encuentra acá. La falla de San Andrés. ¿No? Y es una falla, ¿no? Donde las placas se están desplazando lateralmente. ¿De acuerdo? Se van desplazando lateralmente y obviamente ese desplazamiento va a generar una fricción, generación de energía y que en algunos momentos se libera produciendo sismos, que es lo que vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora pasamos al tema del vulcanismo, chicos, el vulcanismo. Ya no se olviden, el vulcanismo, su concepto es bien sencillo, es el desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie. Ese es el concepto de vulcanismo, ¿ya? O también se conoce como magmatismo, por si acaso, ¿correcto, chicos? ¿Ya? ¿Qué cosa es el magma, chicos? El magma es la roca fundida que se encuentra a una altísima temperatura al interior de la Tierra. ¿Correcto? A una altísima temperatura. ¿Ya? Muy bien. Este magma se comporta como todo líquido a una altísima temperatura que busca salir, busca escapar. ¿De acuerdo? Porque ese magma está también mezclado, está compuesto por gases.
está compuesto por vapor de agua. Y esos gases, ese vapor de agua a una altísima temperatura busca un escape, buscan salir, ¿de acuerdo? Cuando encuentran un espacio por donde salir, ese magma sale, pero va a salir produciendo lo que se conoce con el nombre de una erupción volcánica. Por eso se conoce como magmatismo extrusivo, porque el magma sale a la superficie. Es impulsado por las corrientes convectivas, como hemos señalado hace un momento, asciende y llega a la superficie por erupción volcánica. Siempre tiene que ser por erupción volcánica, ¿correcto? El magma cuando sale pierde gases y pierde vapor de agua, ¿de acuerdo? Y se va a desplazar alrededor del cono del volcán y se convierte en lava. Cuando el magma sale a la superficie, pierde gases, pierde vapor, se convierte en lava. Esa lava se va a enfriar, por lo tanto se va a solidificar y se convierte en relieve, se convierte en roca, se convierte en relieve, chicos. ¿De acuerdo? Por eso el vulcanismo también forma relieve. ¿De acuerdo? Las rocas que se van a formar producto de un magmatismo extrusivo, producto de una erupción volcánica, se llaman rocas ígneas, extrusivas. ¿De acuerdo? Se llaman rocas ígneas extrusivas, que fueron las primeras rocas que tuvo la Tierra. ¿De acuerdo? Fueron las primeras rocas que tuvieron la Tierra. Y luego se transforman en otros tipos de roca, producto de ciertas condiciones, ¿no es cierto? El lugar donde estas rocas salen o donde este magma sale hacia la superficie. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, el magmatismo extrusivo es cuando el magma sí sale a la superficie y tiene que producirse para que salga una erupción volcánica. Muy bien. Luego tenemos el magmatismo intrusivo o vulcanismo intrusivo. Aquí el magma no sale a la superficie. El magma busca salir hacia la superficie, como estamos viendo aquí, miren chicos. Busca salir a la superficie, ¿de acuerdo? Pero no puede salir a la superficie. Entonces se va a localizar en grietas, en espacios que va a encontrar libres en la litosfera, pero no sale a la superficie. Y va a formar diques cuando esa grieta, ese espacio es lineal, ¿no? Y aquí estamos viendo es lineal. Luego va a formar lacolitos cuando el espacio tiene forma de honguito. Cuando tiene forma de copa se va a llamar facolito. ¿Ya? Cuando tiene forma horizontal, como vemos acá, se va a llamar sil. Y cuando tiene forma así alargada, ¿de acuerdo? Se va a llamar batolito. ¿Ya? Esos se llaman plutones. Se llaman plutones. Por eso el magmatismo intrusivo se conoce también como magmatismo plutónico. Y lo que acabo de mencionar, como les vuelvo a repetir, se llaman plutones. El dique, el sil, el batolito, el acolito, el facolito, son plutones. ¿Ya, chicos? Estos plutones, ¿de acuerdo? Se van a quedar aquí, como están cerca de la superficie, se van a enfriar y se van a solidificar. ¿Ya? Se van a solidificar. Muy bien. Ahora, estos procesos que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? La deriva continental, la tectónica de placas, el vulcanismo, va a originar lo que nosotros conocemos con el nombre de sismos o seísmos. Sismos o seísmos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son los sismos o seísmos? Son movimientos bruscos de la corteza terrestre provocados por la liberación repentina de energía. ¿De acuerdo? Provocados por la liberación de energía. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no es cierto? Esto tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas, sobre todo con los movimientos
¿de acuerdo? Sobre todo, no únicamente, sino sobre todo con los movimientos, ya con los movimientos convergentes, donde las placas, al chocar, al rozarse, porque ustedes no saben, pues chicos, la cantidad de energía que se necesita para desplazar, para mover esas placas tectónicas. Se necesita una energía increíble. Y cuando se libera esa energía, se producen los llamados sismos o seísmos, ¿de acuerdo? Cuando esta energía se libera en forma de ondas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿dónde se produce esa liberación de energía? Esa liberación de energía se va a producir en un lugar llamado hipocentro. Este lugar se conoce con el nombre de hipocentro. Ahí, en ese espacio, es donde se libera la energía. Aquí es donde se libera la energía, en el hipocentro. ¿Correcto? Muy bien. En el hipocentro o foco se van a producir dos tipos de ondas. Las ondas primarias, que son las más rápidas, que se propagan por medios líquidos y medios sólidos, y también se van a producir también en el hipocentro foco las ondas secundarias, también llamadas ondas transversales. ¿Correcto? Estas se van a propagar solamente por medios sólidos o semisólidos. No se olviden. Muy bien. Las ondas primarias son las ondas más rápidas. Son las ondas que nosotros vamos a sentir primero. ¿De acuerdo? Los sistemas de alerta temprana son los que detectan las ondas primarias, que son las que llegan primero. ¿De acuerdo? Luego van a llegar las ondas secundarias. ¿A dónde van a llegar? A la superficie terrestre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el lugar, de acuerdo, más cercano al foco o hipocentro en la superficie? Ese lugar más cercano en la superficie al hipocentro se llama epicentro, no se olviden. Es el lugar más cercano, ¿de acuerdo?, en la superficie al hipocentro. Sería la vertical, ¿no es cierto? ¿Ya? No se olviden, el epicentro es el lugar en la superficie terrestre más cercana al hipocentro. ¿Correcto? Es el lugar donde van a llegar primero las ondas primarias y luego van a llegar las ondas secundarias. ¿De acuerdo? Dependiendo de la velocidad, de la profundidad, ¿no es cierto?, las ondas van a llegar en un determinado tiempo. ¿Correcto? Muy bien. En el epicentro, ahí se van a fusionar las ondas primarias y las ondas secundarias, y van a dar origen a las llamadas ondas superficiales. ¿De acuerdo? Donde están las ondas Rayleigh y las ondas Loeb. ¿De acuerdo? Estas ondas, algunas, su movimiento es ondular, un poco de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? De arriba hacia abajo. Y otras son laterales, se mueven lateralmente. Esas son las más peligrosas, ¿de acuerdo? Porque se mueven lateralmente, ¿de acuerdo? En un movimiento sísmico, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que es los sismos. Ahora, los sismos van a ser medidos por escalas. Las escalas que miden los sismos, ¿de acuerdo?, son tres. Tenemos a la escala de magnitud local, tenemos a la escala de magnitud de momento, que se representa con M y W, y la escala de Mercalli modificada. Muy bien. ¿Qué similitud tiene la escala de magnitud local y magnitud? Que por su nombre, chicos, van
a medir la magnitud. La magnitud. ¿Y qué cosa es la magnitud? Es la energía liberada. Corresponde, ¿ya? Es la energía liberada en el momento sísmico. ¿Correcto? No se olviden eso, la magnitud es la energía que se libera en un sismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas dos escalas que miden la magnitud, una permite medir hasta sismos de 6,5. Esta escala es conocida también con el nombre de escala de Richter. Claro que también se pueden medir otros sismos, pero con más precisión mide sismos hasta 6,5. ¿Correcto? Ya, hasta 6,5. No se olvide, la escala de magnitud local también es conocida como escala de Richter y se recomienda hasta sismos de 6,5 grados. ¿De acuerdo? Mientras que la escala de magnitud de momento, ¿de acuerdo? Es la escala que más se está utilizando en la actualidad y que puede medir sismos de todo tamaño. ¿De acuerdo? Sismos pequeños, sismos grandes. También se basa en la energía liberada. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la escala de Richter mide la magnitud igual que la escala de magnitud momento que la energía liberada. Mientras que y estos dos necesitan el sismógrafo, ¿no? Como una herramienta para poder determinar qué magnitud tienen. Y la magnitud se va a precisar en números arábigos. 1, 2, 3, 4, así, en números arábigos, hasta el número 10. ¿De acuerdo? Las dos escalas. Mientras que la escala de Mercalli modificada, chicos, no necesita ningún instrumento. ¿Por qué? Porque mide la intensidad. ¿Y qué cosa es la intensidad? Es el daño producido por un sismo en un determinado punto, chicos. No necesita ningún instrumento, ¿ya? Porque mide la destrucción, el daño producido, ¿correcto? El daño producido en las estructuras y en el suelo principalmente. Sus valores consta de 12 valores expresados en números romanos. ¿No? Uno, el número es cuando no se siente, ¿no? 2, ¿no es cierto? 3 en romano, ¿no? Hasta 12 en romano. Ya 12, grado 12 en la escala de Mercalli modificada es que no, todo destrucción total, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, la intensidad es el daño producido, no se olviden de eso, ¿ya chicos? Mientras que la magnitud es la energía que se libera, ¿ya? Son las tres escalas que se utilizan para poder precisar los sismos, ¿ya chicos? Muy bien. Ahora pasamos a los tsunamis. A ver, vamos a ver este videito, ¿ya? Como vemos el video anterior. Miren. Miren chicos, lo que estamos viendo ahí es un documento, ahora es por computadora, pero antes era un papel. Ese documento que estamos viendo horizontal y con esas rayas verticales se llama sismograma. El sismograma es elaborado por una máquina llamada sismógrafo, pero ahora es por computadora, ¿ya? Vamos a continuar. Por un disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua originando un tren de ondas largas, ¿no es cierto?
como estamos viendo acá, ¿no? En las imágenes de formación del tsunami. ¿No? Y como estamos viendo, el tsunami más destructivo fue el del 2004 en Indonesia, ¿no? En diciembre. Nos estamos refiriendo al terremoto del año de 1970, ¿no? Que tuvo como principal zona de destrucción Ancash, y el terremoto del año 2007 que tuvo como principal lugar de destrucción, ¿no? Algunas ciudades de Ica, ¿no? Como Pisco, como Chincha. ¿De acuerdo? Muy bien. Como estamos señalando aquí, ¿no es cierto? El sismo, podemos nosotros determinar el foco, el epicentro, la magnitud, la intensidad, y aquí estamos viendo el impacto socioeconómico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de foco, estamos señalando, ¿de acuerdo? Tenemos que señalar, ¿no es cierto?, dónde se produjo, dónde estaba ese foco, ¿no es cierto? Aquí dice a 30 kilómetros de profundidad. Entonces, imaginemos que este es el lecho submarino, por decir, ¿no? Este es el agua. Aquí está Chimbote. Este es Chimbote, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del foco y dice 30 kilómetros de profundidad, es que se produjo a 30 kilómetros de profundidad. Aquí. Este es el foco. ¿A dónde? A 50 kilómetros al oeste de Chimbote. 50 kilómetros. 50 kilómetros. 50 kilómetros de Chimbote. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es el epicentro aquí. 50 kilómetros al este. Aquí fue el epicentro. Es aquí donde se propagaron las ondas primarias y secundarias, ¿no es cierto? Y formaron las ondas superficiales, ¿no? Que tenemos las ondas primarias, pero el epicentro fue en el mar, en el lecho submarino, porque estaba a 50 kilómetros al oeste, es el mar, pues, Chimbote, ¿de acuerdo? Entonces, es igual acá también, ¿ya, chicos? Estos son los dos sismos más destructivos que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia, ¿no? Probablemente ha habido otros, pero que no han sido debidamente reportados, ¿no? Simplemente ha habido algunas, digamos, escritos, ¿no? De la época colonial, ¿sí? Muy bien, chicos, muy bien. Vamos entonces ahora a los ejercicios. ¿Lo hicieron? A ver, ¿aquí cuál será? El Huaynaputina, que es un volcán que considerado un activo, dice, tuvo una erupción 3 veces más fuerte que en comparación con la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de Cristo, dice, ¿no? Que destruyó la ciudad de Pompeya en la antigua Roma. Y es el mayor erupción de América del Sur, dice. En tiempo reciente murieron 1.500 personas y 20 pueblos quedaron sepultados por las cenizas. Se registraron varios terremotos y un año después se originó el descenso de temperatura, provocando uno de los veranos más fríos de la historia del hemisferio norte del planeta. Según les puesto indicar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos a tratar. El volcán Huaynaputina es un cuerpo ígneo de tipo intrusivo. ¿Qué dicen ustedes? No, pues, porque es de tipo extrusivo. Es un volcán. Magmatismo extrusivo. Entonces esto es falso. ¿Esta erupción es una manifestación de la isostasia? No, no tiene nada que ver con la isostasia. Falso. ¿El volcán tuvo una actividad de carácter explosivo? Claro, si el volcán hace erupción, es que tiene que haber, pues, ¿no es cierto?, una manifestación de este tipo. Esto es verdadero. Las cenizas del volcán provocaron un peligro directo. Las cenizas del volcán provocaron un peligro directo. No, fue un peligro indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas cenizas se desplazó y luego de un tiempo formó, ¿no es cierto?, generó
veranos más fríos en la historia del hemisferio norte del planeta. Entonces la respuesta es la letra C. A ver, vamos a ver. Aquí. La discontinuidad es... Bueno, aquí esta es la C. Sí, es la C. Existen dos tipos de placas tectónicas, aquellas compuestas solo por corteza oceánica y las que combinan la corteza oceánica y la corteza continental, siendo los sectores centrales de las placas zonas más estables de la corteza y los bordes de las placas, la de mayor dinámica. Con relación a estas características de la placa podemos afirmar que, ¿cuál sería? La 3 es la D y la 4, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? La letra E. ¿Ya? La letra E. Bien, chicos, aquí está para que copien. ¿Sí? Bien, chicos. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana y por favor estudien. ¿Ya? La próxima semana vamos a tocar el tema de geodinámica externa, lo que es meteorización, erosión, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Bien, chicos, muchas gracias, cuídense bastante y estudien. Nos estamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo. Buenas noches.